cuando vean fórmulas, siempre cuando vean fórmulas, igual como yo expliqué, cuando vean una fórmula, la primera tendencia es de probarla, igual pasan con esos. En general, cuando tienes una fórmula, puedes saber probarla y puedes entender de dónde viene. Y estas dos cosas no necesariamente son la misma. Puedes entender de dónde viene, entonces te vas a dar varias pruebas de ella. O puedes nada más jugar con ella durante media hora de manera superficial, encontrar una prueba, ya, pero eso no quiere decir que hayas entendido la fórmula. Seguro algunos de ustedes piensan que las matemáticas son un poco aburridas. Quizás si piensan eso, es un poco nuestra culpa como maestros y investigadores por describirla de esta manera. Así que siempre está bien cuando haya un congreso de divulgación donde los investigadores que trabajan con problemas que de hecho son difíciles de formular, tratan de describir sus problemas de tal manera que ustedes quizás se entusiasman sobre ellos. Entonces, mi área de investigación es teoría de números. En teoría de números lo que hacemos es tomar alguna sucesión natural de números, como de los números primos o de los cuadrados perfectos, o esas de aquí, de números de Fibonacci, y ponernos varias preguntas sobre qué pasan con los miembros de esa sucesión, cómo están distribuidos, qué alejados son uno del otro, y cosas así. Entonces, por hoy voy a empezar con los números de Fibonacci. Les voy a dar una charla un poco histórica. Vamos a empezar y a ver cómo aparecieron, qué fue Fibonacci, cuáles fueron sus contribuciones a las matemáticas, y después vamos a echar un poco un vistazo en algunos de los propiedades aritméticas de los números de Fibonacci. Nos vamos a mover el acetato. Gracias. ¿Qué son los números de Fibonacci? No voy a asumir que ninguno de ustedes los han visto antes. Los números de Fibonacci son por razones técnicas, empiezan con el 0, y vamos a llamar al 0 al término de índice sub 0. Lo llamamos al 0 el término de índice sub 0, ciertas fórmulas son mucho más fáciles de escribir. Por supuesto, cuando haya una sucesión, tiene un listado de números, puede empezar con el primer término siendo el este. ¿Cómo se generan? A ver, ya vean las reglas, por ejemplo, 0 y 1, el siguiente es 1, el siguiente es 2, el siguiente es 3, el siguiente es 5, el siguiente es 8. ¿Cómo se generan? Siempre veo dos de ellos, 0 y 1, los sumo y obtengo el siguiente término. 1 y 1, su suma es 2. 1 y 2, su suma es 3. 2 y 3 suman a 5. 3 y 5 suman a 8. 8 y 5 suman a 13. Después van 21, 34, 89, 44. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente? ¿Está bien? ¿Cuánto? ¿No sabes sumar? Es como sumar con 90, pero le quito 1, ¿no? 233. ¿Cuál es el siguiente? 377. ¿El siguiente? 610. ¿El siguiente? Bueno. Entonces así se genera. En lenguaje matemático es como el escrito. Lo vamos a llamar el grande F sub 1. Por el nombre de Fibonacci, F sub 0 es 0, F sub 1 es 1, y esta es la regla que dice que una vez que conozco F sub n y F sub n más 1, entonces para sacar al siguiente voy a sumar a estos dos y voy a obtener lo que llamo F sub n más 2. Bueno, movemos el acetato. ¿Cómo aparecieron estos números? Estos números aparecieron en un libro que Fibonacci escribió en 1202, que se llama Liber Abaci. Vamos a ver un poco más, después de unos acetatos, un poco más sobre ese libro. Ese libro fue muy bueno en su tiempo, no para esa sucesión, sino para otras cosas. Pero esta sucesión también apareció en ese libro. Entonces él propuso un problema. ¿Qué rápido se multiplican pares de conejos en circunstancias ideales? Entonces sus circunstancias ideales eran las siguientes. Tomas una pareja de conejos y la pones en un campo donde supongamos que no hay otros conejos, hay bastante comida y condiciones ideales. Los conejos pueden aparearse cuando tienen un mes de vida. Y al final de su segundo mes de vida, la hembra da luz a una nueva pareja de conejos. Entonces, como siempre hacemos en las matemáticas, hacemos un par de simplificaciones. Que estos conejos nunca se mueven y que
que lo que está escrito aquí siempre está cierto para cada mes. Las hembras dan luz a una nueva pareja de conejos al fin de cada mes de sus vidas, pero solamente a partir del segundo mes, no en el primero. ¿Cuántas parejas de conejos hay al fin del primer año? Bueno, a ver, movemos el acetato. Esos son los conejos, son de peluche. Pero a ver, en el primer mes hay el par original de conejos. Después de un mes, los conejos se han aparejado, pero todavía no hay una nueva pareja de conejos. Al fin del segundo mes, ya tienes dos parejas de conejos, la pareja inicial y la nueva. En el siguiente mes, tienes tres parejas de conejos. ¿Por qué? Porque en el siguiente mes tienes tres parejas de conejos, porque a estas dos más una nueva pareja que viene de la pareja original. Porque esa todavía está muy joven, no puede tener hijos. Sin embargo, en el próximo mes, entonces hay estas tres que son las parejas que había el mes anterior, pero aparecen tres parejas nuevas de conejos. Entonces, aquí está un poco en palabras lo que han visto en el dibujo. Entonces, al final del segundo mes, la hembra da luz a una nueva pareja, por lo tanto hay dos parejas. Al final del tercer mes, la pareja inicial produce una segunda pareja de conejos, por lo tanto ahora hay tres en total. Al final del cuarto mes, la hembra original da luz a una nueva pareja de conejos, mientras que la hembra que había nacido al final del segundo mes, ahora tiene 2 meses. Está bastante madura para tener hijos, así que ahora tiene 5. Entonces, ¿qué haces? A cada paso, ¿cómo generas el siguiente número de par de conejos? Pues es el número de par de conejos anterior, que están producidos de todas las hembras que tenían, de todas las hembras que estaban presentes en el mes anterior, más la pareja de conejos con 2 meses antes, cada una de ellas corresponde a un nuevo par de hijos. Entonces aquí es la sucesión que falta el 0, pero siempre cuando tienes una sucesión de números enteros o racionales o como sea, siempre la puedes completar un poco a la izquierda. Por ejemplo, aquí le pongo un 0, ¿por qué? Porque 0 es aquel número que sumado con 1 me da 1. Si quiero ponerlo antes del 0, ¿qué tengo que poner? Si tengo 0, 1 y tengo que poner algo a la izquierda de 0, para que la suma entre aquel y el 0 me dé el 1, ¿qué es aquel? 1, ¿verdad? Y si voy más atrás, tengo que poner algo que sumado con 1 me da 0. ¿Qué es? Menos 1. Si me voy más atrás, algo que sumado con menos 1 me da 1. Que es 2. Si me voy más atrás, me da menos 3. Menos 3 más 2 es menos 1. Vamos a movernos al segundo acetato, vamos a ir 2 atrás. Más. Entonces, esto de aquí también lo que hemos hablado, que aquí le puedes poner un 1, aquí un menos 1, aquí un 2, aquí un menos 3. Lo que van a obtener los mismos números que aquí, solo que cada dos de ellos cambian de signo. Lo pueden probar, no es tan difícil. Lo pueden pensar con números de Fibonacci, como ustedes ven aquí. Bueno, vamos a ir al acetato que habíamos quedado. Aquí, este problema tiene... Este acetato no tiene nada matemático adentro. Tiene problemas morales de que hermanos y hermanos se aparean. Y un otro problema es que al final de cada mes la hembra da luz precisamente a una nueva pareja de conejos, que no es muy realista. Vamos a ir al siguiente acetato. Hay más ejemplos de problemitas así. Por ejemplo, Henry Dudley, que estuvo un cómico británico que escribió, un autor británico que escribió muchos libritos de adivinanzas matemáticas y de rompecabezas. Una de sus rompecabezas es la siguiente: si una vaca da luz a su primer becera cuando tiene 2 años y después da luz a una nueva becera cada año, ¿cuántas beceras habrá después de 12 años? Si lo piensan, es el mismo problema. Es el mismo problema porque no solo esa vaca particular tiene esa propiedad. Vamos a suponer que todas las vacas tienen esta propiedad. Entonces, después de 2 años tiene una becera. Esa becera, después de 2 años más, también puede tener una otra becera. Y así va. Y después de 12 años, el número de Fibonacci es 2. Esta reformulación del mismo problema tiene al menos el mérito de ser un poco más realista. Vamos a ver un poco más.
Números de Fibonacci en plantas. Hay ciertas plantas en las cuales el número de sus ramificaciones es un número de Fibonacci. Supongamos, por ejemplo, que cuando una planta da luz a una nueva ramificación, el nuevo ramo necesita 2 meses para que llegue suficientemente fuerte para poderse ramificar de nuevo. Si la planta se ramifica cada mes después, vamos a ver cómo se va a ver. Vamos a mover las datos y va a ver algo así. Entonces, después de 2 meses se ramifica. Después de 2 meses se ramifica. Aquí, después de 2 meses se ramifica. Y después de 2 meses se ramifica. Y aquí pones florecitas. Pones 2 florecitas cuando hay una ramificación y pones nada más una florecita. Y ahí decimos media ramificación. Entonces, si cuentas, vamos a ir atrás. Si cuentas estos puntitos de ramificación y de medio ramificación, siempre son números de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8. Aquí arriba quedan 10. Se van. Se ve realístico, ¿no? Como una plantita. Vamos a ir más a. Hay muchas plantas que tienen un número de Fibonacci de pétalos. Por ejemplo, esa planta la saqué del internet. No es la núnculo. No sabía ese nombre. Tiene 5 pétalos. El lirio y la liliacea tienen 3. Algunos delfinios tienen 8 pétalos. Algunas caléndulas tienen 13. Y hay margaritas con varios números de pétalos. No digo que todas las plantas tienen pétalos que son números de Fibonacci. También hay con 4 pétalos. Vamos a ver unas cosas. Mira, estos tienen 5. Además, esto de aquí tiene 5. Esto de aquí tiene cosas que son adentro. Por ejemplo, en el exterior tiene 5. En el interior tiene 8. Vamos a ver más. A ver esa cuántas tiene. Es un número de Fibonacci. Bueno, entonces me la crean. Tiene que ser, ¿qué? 21, 34, 55. Por allá, ¿verdad? Pero es un número de Fibonacci. ¿Quién fue Fibonacci? Él fue Fibonacci. Su nombre es Leonardo de Pisa. Nació en Pisa alrededor de 1175. En esos periodos no se sabía precisamente cuándo nacía uno, porque no habían récords tan buenos. Se llamaba Leonardo de Pisa. ¿Por qué le quedó el nombre Fibonacci? Porque él estuvo hijo de ese señor que se llamaba Guglielmo Bonacci. En latín, hijo es filius. El hijo de Bonacci es el filius de Bonacci. Quizás por eso se le pegó Fibonacci. Su papá estuvo un oficial de aduana en una ciudad que ahora se encuentra en Armenia, en la costa africana, de antes se conocía como Bougie. En su tiempo esta ciudad estuvo famosa porque allá se fabricaban todas las velas que estaban en Europa. De hecho, incluso en el día de hoy la palabra vela se llama Bougie. Bougie viene del nombre de esta ciudad. Leonardo recibió una educación norteafricana y viajó mucho alrededor de la costa mediterránea. Entonces, en la costa mediterránea había muchas culturas, había pueblos de Europa y pueblos de África que hacían mucho negocio, hindús y árabes y europeos. Entonces, los árabes ya usaban el sistema árabe, mientras que en Europa todavía se usaba el sistema romano. Entonces, Fibonacci escribió ese libro famoso donde aparece el ejemplo de los conejos, que se llama el Liber Abaci. En el Liber Abaci, que se llama el libro de los cálculos, él lo que hizo publicidad a ese sistema árabe de hacer matemáticas, de hacer aritmética. Por ejemplo, como nosotros sabemos, 174 más 28 es 210, que es muy fácil de ojearlo, ¿no? 8 más 4 es 2, le das 1 más 7, le sumas, etc. En el sistema romano hace 900 años, esto estaba muy difícil, así lo escribían los romanos. Yo creo que aquí tengo un error. Mira, el C estaba 100, el L estaba 50, el X estaba 10, entonces si pones 3X, entonces son 3 de 10. Si pones, esto está un 3, debería ser 174, yo me equivoqué, esto de aquí no debería ser un 3, debería ser un I, un B, debería haber sido. Entonces sumando con ese número, es 28, es este número. Fíjense que difícil estaba hacer aritmética en aquel entonces. Costaba un poco de trabajo nada más leer eso y entender qué tipo de número es, qué tan grande, cuál es su orden de magnitud, mientras que aquí lo es, tiene 3 dígitos. Es más fácil de representarse, decimos, este número. Bueno, vamos a ir más.
Entonces aquí termina mi pequeña incursión en la vida de qué fue Fibonacci. Entonces su mayor contribución no fueron sus números, sino fue que introdujo el sistema árabe en Europa. Sin embargo, se quedaron esos números que vimos aparecen en la naturaleza. Y ahora vamos a platicar sobre algunos aspectos matemáticos de esos números, porque de todos modos estamos en un congreso de divulgación de las matemáticas. Así que vamos a ver cómo calcular un número de Fibonacci. ¿Qué quiere eso decir? Pues ya les he dicho, empieza uno con el primer término, decimos que es el 1, y el segundo es el 1, y después va sumando. Entonces, si quiere calcular el término de índice 100, parece que tiene uno que tragarse y entender todos los números antes para llegar a f sub 100. Entonces, esto se llama una recurrencia. Pero, lo que es interesante es al tener una recurrencia, se puede uno preguntar, ¿habrá alguna fórmula del término general? Es decir, ya no quiero calcular a f sub 2, f sub 3, f sub 98, f sub 99 para llegar a f sub 100. Quiero una formulita que le doy 100 y me dice cuál es el número de Fibonacci con aquel índice. Entonces sí resulta que hay. Y esa es la fórmula. Déjame explicar qué dice la fórmula. La fórmula dice así, como se resuelva esta ecuación cuadrática. X cuadrado menos x menos 1 igual a esto. ¿Cómo la resolvimos? Aquí es el coeficiente es 1, entonces es menos este coeficiente que es 1, más menos el radical de este coeficiente al cuadrado menos 4 veces aquel. Entonces lo que resultan son estos dos números. 1 más la raíz de 5 entre 2, que es el número, llaman el número de oro a veces, y 1 menos la raíz de 5 entre 2. Entonces, esto es el enésimo término. A veces vean fórmulas equivalentes de ese enésimo término. Por ejemplo, con estas notaciones, como matemáticos, nos gustan dar nombres, bautizar cosas. Entonces, decimos el símbolo alfa y ya sabemos qué queremos decir. ¿Cuánto vale este denominador, alfa menos beta? Si esto es alfa y aquel es beta, ¿cuánto vale alfa menos beta? Como 1 más la raíz de 5 entre 2 y le resto 1 menos la raíz de 5 entre 2. ¿Qué pasa? El 1 se va con el 1. Estos dos raíces de 5 se acumulan, me da 2 de ellos, pero los divido entre 2. Así que esto me da raíz de 5. Muchas veces lo vean esa forma como 1 entre la raíz de 5 por una paréntesis muy grande, que dice esto a la n menos esto a la n. A mí me gusta esta, ¿y por qué me gusta? Me gusta porque cuando la veo la puedo probar para casos pequeños. Vamos a probarla para casos pequeños. Vamos a ir. Entonces, ¿qué quiere decir probarla para casos pequeños? Cuando vean una fórmula, en general, bueno, así nos enseñan a nosotros las cosas. Si veas una fórmula y te la ponen en un libro, crees que es verdadera. Así que un matemático, lo que creemos que debería hacer es tratar de probar esa fórmula. Yo no creo que uno tiene que probar la fórmula. Yo creo que cuando la vea, uno tiene que verificarla. Primero poner n igual con 0, n igual con 1, n igual con 2, n igual con 3, lo que sea, y ver si esta fórmula que dice que es así, de verdad me da los números que me los da. Y mientras lo calculo para valores chiquitos, quizás veo un poco qué pasa con la aritmética, con el álgebra, y quizás eso también me puede dar alguna idea de la demostración. Por ejemplo, si yo lo escribo como alfa n menos beta n y alfa menos beta, ¿es fácil verla que para n igual con 0 es verdad? Pues no es, porque alfa a la 0 menos beta a la 0, ¿quién es? Es 1 menos 1, se cancelan de la 0. Si pongo n igual con 1, me da alfa 1 menos beta 1, que es el mismo que alfa menos beta, entonces sí es verdad, me da 1. Cuando pongo n igual con 2, me da alfa al cuadrado menos beta al cuadrado entre alfa menos beta. Me acuerdo mi álgebra, la diferencia de estos dos cuadrados es una diferencia por la suma. ¿Cuál es la suma entre alfa más beta? Si el número era 1 más la raíz de 5 entre 2 y 1 menos la raíz de 5 entre 2, ¿la suma quién es? La suma es 1. También lo puedo leer de esta ecuacióncita que dice x cuadrada menos x menos 1 igual con 0. La suma de las dos raíces de esta ecuacióncita, ¿quién es? Si a alguien le da una ecuación cuadrática y dice calcula la suma de sus dos raíces, ¿tienes que resolver la ecuación? No tienes que resolverla, es menos el coeficiente de x. Entonces el coeficiente de x será menos 1 menos el coeficiente de 1. Bueno, vamos a ir un poco más. Entonces una vez que digamos así, vamos a suponer que nos atrevimos a adivinar que de verdad esto es cierto. Entonces,
Digo, bueno, vamos a ver, es cierto para n, es cierto para n más 1, a ver cómo la prueba. Pues como fn más 1 más fn, entonces fn es esto, fn más 1 es aquello. Entonces tengo que sumar dos expresiones que tienen símbolos, que quizás no entiendo muy bien. Pero en general, si tienes que hacer eso, ¿qué haces? Identificas las cosas que se parecen lo mismo. Y tomas las cosas que se parecen lo mismo y los agrupas. Así sumas cosas que se parecen un poco diferente. Entonces, esto se parece a lo mismo, así que lo pongo de frente. Ese número se parece a aquel, así que lo agrupo. Me da alfa n por alfa más 1. Ese número se parece a aquel, así que me da beta n por beta más 1. ¿Y quién es alfa más 1 de la misma ecuación? Sin saber al alfa. Ustedes saben al alfa y lo que van a hacer, van a poner 1 más la raíz de 5 entre 2, lo van a sumar con 1, le va a dar 3 más la raíz de 5 entre 2 y no van a entender qué es eso. Pues lo que es como x cuadrada menos x menos 1 es 0, x cuadrada es x más 1. Así que la suma del número más 1 es el cuadrado del número. No tienes que saber quién es el número. Tienes que manipularlo sobre su ecuación. Entonces esto de aquí me da x al cuadrado. Eso igual, pues ya lo tengo. Eso es alfa n más 2. Vean, la expresión es simétrica, porque yo he escogido alfa de ser 1 más la raíz de 5 entre 2 y beta de ser el otro. Igual si los cambio de nombre, pues ya no me gustan llamarte a ti alfa y a ti beta, los voy a rebautizar. Entonces la fórmula sigue siendo cierta, ¿no? Porque nada más le cambio el signo arriba y abajo. No sé si la fórmula es cierta, y este procedimiento se llama de matemática, esa fórmula se llama a veces la fórmula de Binet. Vamos a ir más. Por ejemplo, usando la fórmula de Binet, esto es el número de Fibonacci de disección. Bueno, no sé si usando la fórmula de Binet, yo le di a matemática y no sé cómo lo hizo. De hecho, matemática tiene cosas extrañas a veces. Si le das 1 más la raíz de 5 entre 2 a 100 menos 1 menos la raíz de 5 entre 2 a 100 dividido entre la raíz de 5, a veces no sabe que eso es un entero. Pero si le das el comando Fibonacci tal, vas a ver que eso es un entero y te lo va a decir. Bueno, vamos a ir más abajo. Esta sucesión de Fibonacci nunca viene sola. De hecho, vino sola cuando la definió Fibonacci, se quedó sola durante cientos de años. Pero como siempre se encuentra un acompañante, después de cientos de años, sí se encontró esa sucesión de acompañantes a los números de Lucas. Los números de Lucas, esos no son mis números, vienen de un matemático francés que se llamó Lucas, que vivió en 1800 años. Entonces, él definió esos números. Dice, vamos a llamar al término de índice 0 de ser igual con 2, al término de índice 1 de ser igual con 1, y a darle la misma recurrencia. Entonces, empieza con 2 y 1, y el siguiente es 3, el más 1 es 2, el siguiente es 4, el más 4 es 7, 4 más 7 es 11, 7 más 11 es 18, 11 más 18 es 19, etc. A ver, ¿cuál es el siguiente aquí? ¿Están entendiendo? 190. Ah, muy bien. Es una fórmula de Binet para los números de Lucas. ¿Y cuál es? Es alfa a la n más beta a la n. A ver, van a sacar algo de mi plática que van a sacar. Verifícalo para n igual con 0 y n igual con 1. Si le pongo 0, me da el número 2. ¿Verdad? Alfa 0 es 1, más beta 0 también es 1, 1 más 1 es 1. Pongo el número 1, me da alfa más beta y ya vimos ese calculito, es 1. Entonces, y para probarla que así es, lo haces de la misma manera como probamos para los números de Fibonacci. La supones cierta en n más 1, las sumas, las agrupas. De hecho, esto es incluso más fácil que el precedente. Vamos a ver qué pasa entre estos dos números, porque se llama la sucesión acompañante. Pues resulta que cumplen varias fórmulas entre ellos. Por ejemplo, f sub 2n es f sub n l sub n. L sub n al cuadrado menos 5f sub n al cuadrado es 4 por menos 1 a n. Hay más fórmulas que los cumplen. Tal vez le parecen extraños, pero ese matemático Edgar Lucas escribió un artículo en 1870 en el primer número del American Journal of Mathematics, en cual su tesis era que la pareja de números, el enésimo término de la sucesión Fibonacci y el enésimo término de la sucesión Lucas, de alguna manera se parece a la pareja del seno de un ángulo y el coseno de un ángulo.
Entonces cualquier fórmula trigonométrica que ustedes saben que involucra el seno de un ángulo y el coseno de un ángulo tiene una interpretación en términos de esta sucesión. Por ejemplo, a esa de aquí la podemos pensar como el seno de 2x es 2 veces el coseno de x. Entonces L es el coseno, F es el seno. Eso de aquí es algo con el coseno al cuadrado y el seno al cuadrado de una constante. ¿Qué fórmula es esa? Seno al cuadrado de x, seno al cuadrado de x es una constante. ¿Pueden inventar una fórmula? La suma entre ellos es igual con 1. Bueno, entonces hay que jugar un poquito y pretender que el menos 5 juega el papel del 1, que en un cierto sentido lo hace. Vamos a ver, hay otras fórmulas que no escribí. Por ejemplo, el coseno de A más B es el coseno de A coseno de B más seno de A seno de B. No, menos seno de A seno de B. Entonces hay una fórmula que dice que el L índice N más M es el L índice N por el L índice M más 5 veces F índice N por F índice M. También hay una fórmula del seno de X más Y que dice que es seno de X coseno de Y más seno de Y coseno de X. Entonces debería ser algo que dice que el F de una suma es una suma de cosas, un F por un L más un otro F por un L, y que los ángulos están opuestos. Y si la hay, el F sub M más N es el F sub M L sub N más el F sub M L sub N. Mucha gente sigue descubriendo eso. En el artículo de Ducat está muy claro por qué esto pasa. Vamos a ir quizás al acetato anterior para ver por qué es muy claro. Si están familiar con el hecho que hay una fórmula de escribir E a I por X, como el coseno de X más I el seno de X, entonces el coseno de X es E a I X más E a menos I X entre Y. Pues si piensan en alfa, decimos como decir el E a la I, entonces esto sería como el E a la I por X. El beta no es precisamente el recíproco del alfa, como sería entre E a la I X y E a menos I X, pero casi lo es, porque el producto entre alfa y beta no es 1, pero es menos 1. Entonces, en un cierto sentido casi lo es, y en ese sentido eso se parece mucho a la función coseno. Y aquel seno que lo saben que sea IX menos sea menos IX entre 2i, eso se parece a ¿quién? A la diferencia entre ellos dos, en vez de la suma dividido por alfa menos 2. Entonces, si piensan en el i como en el raíz de menos 5 o algo así, entonces el raíz de 5, entonces i cuadrado es menos 1, raíz de 5 al cuadrado es 5, entonces ya van a ver como aquí f cuadrada menos 5f cuadrada es más menos 4, se parece al seno cuadrado más el seno cuadrado igual a 1. Bueno, vamos a ir más adelante. Entonces, vamos a quedarnos aquí. Entonces, cuando vean fórmulas, siempre cuando vean fórmulas, igual como yo expliqué, cuando vean una fórmula, la primera tendencia es de probarla, igual pasan con esos. En general, cuando tienes una fórmula, puedes saber probarla y puedes entender de dónde viene. Y estas dos cosas no necesariamente son la misma. Puedes entender de dónde viene, entonces te vas a dar varias pruebas de ella. O puedes nada más jugar con ella durante media hora de manera superficial, encontrar una prueba, ya, pero eso no quiere decir que hayas entendido la fórmula. Pero al menos lo puedes probar. Por ejemplo, si quieres probarlo, usas estas fórmulas de Binet. Dices F sub 2n es eso. Esto se parece a una diferencia de dos cuadrados, entonces la factorizo como una diferencia por la... Aquí tengo un error, aquí debe ser la suma. Esto lo reconozco como F índice M, esto lo reconozco como F índice M y ya está. Muchas de las fórmulas que hay con los números de Fibonacci y Ducat, si quieres probarlas, las puedes probar de esa manera. Otras son más complicadas, a ver, vamos a ir un poco más. Mira, esa es complicada. Eso yo no sé probarla, no sé si alguien sabe probarla. Hay una revista que se llama Fibonacci Quarterly. Quarterly porque aparece 4 veces al año. Es una revistita donde la gente escribe artículos que tienen que ver con teoría de números y números de Fibonacci. También tiene una sección de problemas, propuestas, donde algunos mandan problemas como el American Math Monthly o el Crux Mathematicorum o el College Math Journal. Hay varias revistas de ese estilo. Y de vez en cuando personas mandan algunas identidades que los han descubierto por hacer varios cálculos en la computadora, pero no tienen fórmulas, no tienen pruebas para eso. Y eso es una de estas
Yo estoy involucrado en esa revista, soy el editor de una de las secciones de problemas, así que siempre me gusta recibir problemas que el propositor no sabe hacer. Bueno, un problema que alguien no sabe hacer no dice mucho, que quizás no le salió a esa persona, es decir, no quiere decir que es un programa famoso. Un problema que se llama un problema abierto es un problema que ya ha resistido a los ataques de muchos matemáticos y varias personas muy serias lo han pensado durante mucho tiempo sin lograrlo hacerlo. Y entonces el problema se vuelve en algo famoso como el gran teorema de Fermat o la cobertura de Goldbach. Esto quizás es algo fácil, pero si ponen las fórmulas de línea adentro aquí, no estoy muy seguro que va a aparecer algo. Bueno, vamos a ir más abajo. Vamos a ir poquito hacia las propiedades aritméticas de los números de Fibonacci, que por supuesto siendo un ser muy subjetivo, son cosas que me interesan a mí. Hay muchos artículos en la literatura que tratan, como le he dicho, alguien que hace teoría de números toma una sucesión de enteros, como los números de Fibonacci, y se pone preguntas. Las preguntas serán, ¿qué puedo decir de otros números bonitos en esa sucesión? Habrá una infinidad de primos, por ejemplo. Esto es un problema. Esto no se sabe, es un problema abierto. Después puede preguntar, ¿no? ¿Habrá una infinidad de cuadrados perfectos? Esto se sabe y vamos a ver inmediatamente la respuesta. O si cambio, ¿qué es un cuadrado perfecto? Es x cuadrado. X cuadrado es un polinomio. Entonces puedo cambiar ese polinomio. Puedo poner x cuadrado más 1. X al cubo. Puedo pensar a una infinidad de números de Fibonacci que son de la forma x cuadrado más 1 para algún entero. Cubos perfectos. Números triangulares. Entonces esto es un ejemplo de lo que se llaman ecuaciones idiomáticas. Entonces vamos a echar un vistazo en algunos de ellos. Por ejemplo, tomamos un polinomio, lo vamos a suponer que es de grado mayor o igual que 2. El grado 1 es fácil. Un polinomio de grado 1 es de la forma ax más b. Si alguien te da a y b, decimos a es 3 y b es 1. Entonces, ¿qué es un entero de la forma de 3x más 1? Nada más un número que es 1 módulo 3. Entonces, lo que hay que entender cómo se comporta la sucesión de Fibonacci una vez que la miro sobre módulo 3. Lo miro módulo 3, resulta ser periódica. Puedo ver cuáles son los índices para los cuales se resuelve es 1 módulo 3. Entonces, en general, para cualquier polinomio lineal es la misma cosa. El polinomio lineal es una progresión aritmética, es una clase de congruencia módulo el coeficiente dominante. Bueno, pero vamos a ver para polinomios de grado mayor o igual que 2. Vamos a movernos al siguiente acetato. Ya vieron algunos ejemplos, 0, 1 y 144, que es el resultado. Pues resulta que no hay más. Los únicos cuadrados perfectos en esa sucesión, en la sucesión de Fibonacci, son 0, 1 y 144. Esto es un resultado independiente, obtenido, creo, esta persona escribió un paper, esta persona propuso un problema en el American Mathematics sobre eso. Vamos a ir a otros polinomios. Aquí hay ejemplos de otros polinomios. Por ejemplo, los únicos cubos perfectos, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan esos números? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. 8 es un cubo perfecto, es el sexto término de la sucesión de Fibonacci. No hay más. Para los x cuadrado más 1, no he listado las soluciones, pero el metateorema es la siguiente. Fíjate en los primeros 15 términos. Lo que encuentras es lo que hay. No hay más que esto. Entonces, estas ecuaciones en general, si tienen soluciones muy pequeñas. Es un fenómeno, es un ejemplo de lo que se llama el fenómeno, la ley de los números pequeños, en la teoría de números. Que no es una ley, es una ironía. Hay la ley de los números grandes que funciona en la probabilidad. La probabilidad dice que sea un cierto proceso natural, decimos, entonces, cuando vas a frecuencias muy altas, entonces tu distribución tiende a comportarse de una cierta manera. Esta es la ley de los números grandes. La ley de los números pequeños, que es una ironía, dice que hay muy pocos números pequeños, por lo tanto debe haber coincidencias entre ellos. Entonces, fíjense en los primeros 10 números. En los primeros 10 números hay 3 cuadrados perfectos, hay 4 primos. Es decir, hay muchas cosas. Entonces, hay un primo par, hay todas estas cosas muy extrañas en los números pequeños, pero estas cosas tienden a desaparecer una vez que los números se vuelven grandes.
Entonces, igual con ese teorema, para dar menos 1. Luo-Ming probó que el más grande número triangular en la sucesión de Fibonacci es 55. 55 es un número triangular porque es 10 por 11 dividido entre 2 y también pertenece a la sucesión de Fibonacci y no hay más. Vamos a ir más. Por ejemplo, esto de aquí creo que el más grande es 89, que es 100 menos 10 menos 1. Aquí son muy pequeños. Yo cuando leí hace mucho tiempo, leí el artículo de Luo-Ming. El artículo de Luo-Ming es muy elemental, nada más jugaba con la ley de reciprocidad cuadrática. Y a mí me gustó mucho. Y entonces quise yo inventar el polinomio de grado 2 donde yo podía aplicar su método. Y que estaba también nuevo en su tiempo. Pero me costó un poco de trabajo, porque su polinomio, como su método no funciona para todos los polinomios cuadráticos, pero por fin encontré a ese. Creo que la solución más grande es 8. Esto de aquí tiene que ver con el coeficiente binomial de las dosis que tiene. Vamos a ir un poco más abajo. Ahora ya no puede uno jugar ese juego. Es decir, hay muchos juegos que muchas veces en las matemáticas aparece eso. Alguien escribe algo y después a los demás le gustan lo que ha escrito y modifican un poco sus datos o su polinomio y tratan de obtener mismos resultados. Aquí es un programa más general. Las demás ya son unas consecuencias, pero no es lo que. El programa en general es lo siguiente. Toma que f sub n igual a un polinomio. Ponlo en la relación cos cuadrado más c cuadrado igual con 1, que es esa. Bautiza al f sub n como y es un entero. Vamos a olvidarnos que esto de aquí es un miembro de la sucesión de Fibonacci. Vamos a quedarnos con la información que esto es un cuadrado perfecto. Y eso de aquí lo vamos a cambiar por aquel. Entonces obtengo y cuadrado igual con 5 veces f de x cuadrado más menos 4. Y el polinomio de aquí tiene el grado 2 veces más grande que el grado del polinomio con cual he empezado. Así que el problema más interesante sería, ¿qué puedo decir sobre una ecuación del estilo y cuadrada igual con algún polinomio dado con coeficientes racionales? Pues hay un teorema de Ziegler que dice que si tienes al menos 3 raíces de multiplicidad impar, entonces esta ecuacióncita va a tener solo un número finito de soluciones. Entonces basta para cada uno de estos ejemplos meterlos allá, obtener los polinomios que obtienes y probar que tienes al menos 3 raíces. En general son 3 raíces simples, pero puede ser un poco más elástico, decirlo desde multiplicidad impar. Pero uno es un teorema que dice que una ecuación tiene un número finito de soluciones y otra es la cosa decir que mira, eso es el listado ya, ¿no? Son dos cosas un poco diferentes. La segunda es más fuerte que la primera. Vamos a ir un poco más abajo. Pero sería interesante de ver si podría pasar, es decir, es cierto que si yo doy cualquier polinomio, fx, f de x, hay solo un número finito de números de Fibonacci que se vean como el valor de aquel polinomio en algún entero. Y resulta que no. ¿Y por qué no? Pues acuérdense de esta relación con el coseno cuadrado más el seno cuadrado igual con 1. Y todos saben que el coseno de 2x es un polinomio en el coseno de x. ¿Lo saben? ¿Quién es? Es 2 coseno al cuadrado de x menos 1. ¿Qué tal el coseno de 3x? También es un polinomio en coseno de x. Es 4 coseno al cubo de x menos 3 coseno de x. En general, el coseno de n por algo es un polinomio de grado n en coseno de algo. Esto lo puedes escribir por invertir el coseno de algo. Esto lo puedes escribir bajo esa forma que es muy complicada. Entonces lo que estas personas hicieron, dijeron, mira, si el coseno de n por x es un polinomio de grado n en el coseno de x, también el seno de n por x no es un polinomio de grado n en el seno de x, pero casi. Y el seno de x por el polinomio de grado n menos 1 en el coseno. Entonces, como hay algo que ver entre la pareja, los números de Yukan, números de Fibonacci, quizás, si yo quiero construir polinomios para que una entidad de números de Fibonacci son iguales con el valor de ese polinomio, debería buscar algo parecido a los polinomios de Chebyshev. Vamos a ir en el siguiente acetato y vamos a ver un ejemplo. Siempre cuando dices cosas abstractas, está bien de regresar a ejemplos. Mira, aquí hay un ejemplo. Tomamos f sub 3n. Esto es una diferencia de 2 cubos.
Y sabemos qué hacer con la diferencia de dos cubos. X al cubo menos y al cubo es x menos y por x cuadrada más x por y más y cuadrada. Entonces esta parte la entiendo, es f sub n. Esa parte quizás todavía no la entiendo, pero vamos a tratar de representarla en términos de asociación de Fibonacci en algún índice. Entonces alfa beta es menos 1, le doy la información que m es impar, por lo tanto ese numerito de aquí vale menos 1. Entonces si yo tengo alfa a la 2m más alfa beta m más beta a la 2m, puedo completar un cuadro perfecto. Sumo y resto dos veces alfa beta a la m. Esto me da alfa m menos beta m al cuadrado, esto me da 3 veces alfa beta a la m. Alfa beta es menos 1 y m es impar, así que es menos 3. Y eso de aquí tiene es casi el término de Fibonacci, porque f sub m es esta cantidad dividido entre la raíz de 5, así que sí. El cuadrado de esa cantidad me da eso. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que f sub 3m es un polinomio de grado 3 en f sub m. Pues ya está. Si yo quiero un polinomio de grado 3, tal que una infinidad de n están representados de esa forma, tomas x por 5x cuadrado menos 3. Y ya está. Esta ecuación tiene una infinidad de soluciones. Toma tener cualquier número, la fórmula 3 por m donde m es impar, toma tener f sub x, es ser el término de Fibonacci, y dividirse es 3 veces más pequeño que aquel con cual empezaste. Ya está. Y lo bonito del paper de esos dos señores era que su teorema es que básicamente esos son los únicos ejemplos. Es decir, no esto con el 3, también puede ser el mismo truco con el 5, el mismo truco con el 7, con el 9. Pero todos estos trucos vienen de escribir el seno de n por x como algo en términos del seno de x, porque esto es lo que estás haciendo. Bueno, vamos a ir a un poco más. Bueno, ¿cuánto tengo? ¿5 minutos más? 10. Bueno, es que yo siempre preparo una plática infinita y doy una sección infinita de ella. Así que me dicen cuando tengo bastante etapas para quedarnos aquí mucho tiempo. Bueno, vamos a ver algo un poquito más de números de Fibonacci y factoriales. Hace tiempo, bueno, en ese año, hace 10 años, me pregunté si habrá factoriales en la asociación de Fibonacci y resulta que el problema estaba muy simple, 2 es el más grande, así que empecé a complicarlo un poquito y digo, ¿qué tal si multiplico varios factoriales? Y me salió que el más grande es f sub 12. Ese f sub 12, que es 144, es un número muy extraño en la asociación de Fibonacci. Cualquier mala propiedad la tienen los números de Fibonacci. Cualquier mala propiedad que sea definida, que sea probado que los números de Fibonacci no la tienen salvo a un número finito de excepciones, siempre resulta que el f sub 12 es la más grande de esas excepciones. Es el más grande cuadrado perfecto, es la más grande potencia perfecta de cualquier exponente, es la más grande número que es un producto de varios factoriales, es el más grande número que es una suma de dos factoriales. En general parece cumplir estas propiedades un poco absurdas. Entonces en 2002 cambiamos el producto con la suma y me salió esto cuando el número k es fijo. Es decir, si quiero representar un número de Fibonacci como la suma de a lo mucho 10 factoriales, entonces hay solo un número finito de soluciones. Para el 2, esta es la más grande. Acá es una conjetura. Ordena las factoriales, ponles que son crecientes. Porque si no los ordenas, entonces cualquier número es una suma de factoriales. Más 1 factorial, más 1 factorial, más 1 factorial, varias veces. Entonces es cierto que habrá solo un número finito, el número de Fibonacci, que son la suma de un número creciente de factoriales sin acotar el número de factoriales. Puedo tratar el pequeño sub k también como una variable. Bueno, vamos a ir un poquito más. Junto con mi amigo, Panterino Steniken, que es un rumano que vive en California, escribimos un artículo que no tenía ninguna palabra en el título. Lo que tenía en el título es esa fórmula. Por supuesto que hay ciertas exageraciones. Por ejemplo, el f sub 1 es 1 y el f sub 2 es 1, así que no debería haberlos puesto. Pero los puse porque se ve más impresionante. Esta es una forma de decir, wow. Entonces, esto es porque no lo pensaron muy bien. Por eso hay que, primero cuando es una fórmula, no tratas de probarla, tratas de pensar qué cosas. Entonces, ¿qué es esa fórmula? Es la más grande solución de un producto de números de Fibonacci, siendo un producto de factoriales.
donde los números de Fibonacci los suponemos que tienen índices distintos, en particular los ordenamos. Aquí los factoriales no necesariamente los ordenan, pueden repetirse esos factoriales. Pero si tienes esa ecuación y pueden repetirse los dos lados, entonces siempre vas a tener un número infinito de soluciones. Porque si aquí puede haber repeticiones y también allá, me tomo esa ecuación y el K no es, este K no tiene que ser el mismo, este tiene que ser un K y es un M. Entonces me tomo cualquier solución, la levanto al cuadrado y tengo una solución. Porque en la izquierda es un número que se vea como un producto de términos de la sucesión de los F, y en la derecha tengo un número que se vea como un producto de números de la sucesión de los factoriales. Bueno, vamos a ir un poco más abajo y voy a terminar con un par de acetatos. Aquí hay una propiedad matemática aritmética que quizás es muy interesante. Y es el teorema de los divisores primitivos. Déjame definirle qué es un divisor primitivo. El factor primo de un cierto número de Fibonacci se llama primitivo. Si es factor primo de este f sub n, pero no es factor primo de ningún número de Fibonacci que fue anterior. Con m es en 1913, Carmichael probó que si n excede 12, entonces f sub n siempre tiene un factor primitivo. Eso es un teorema muy bonito. Ha sido redescubierto muchas veces. Hace 2 años lo vi en un artículo publicado. Dice, mira qué propiedad interesante. Pero esto lo descubrió Carmichael en 1913. El 12, que es 144, como yo hice esta tesis, que es un número muy extraño, es el más grande número para el cual esta propiedad está fallando. Porque el 144 tiene en su descomposición solo los primos 2 y 3. Y el 2 ya dividía a f sub 3, y el 3 ya dividía a f sub 4. De hecho, 2 es f sub 3 y 3 es f sub 4. Así que no tiene un nuevo primo. Pero todos los demás, al menos a partir de 12, tienen ese número primo. Y aquí hay unas propiedades. Por ejemplo, f sub 9 es 34. 34 es divisible por 17 y 17 no dividió ningún número de Fibonacci anterior. Y resulta que 17 es menos 1 módulo 9. El f sub 10, que es 55, se divide por 11. 11 no dividía ningún número de Fibonacci anterior, así que es un factor primitivo. Y resulta que es 1 módulo 10. El f sub 11 es 89, que es primo, y 89 es 1 módulo 11. ¿Observan algo? Lo que deberían observar es que todos estos primos son congruentes, sea con menos 1 o con 1, módulo del índice del número de Fibonacci, en el cual aparecieron como factor primitivo. ¿Y pueden decir que cuándo es 1 y cuándo es menos 1? Pueden hacer una conjetura. Quizás tienen poco esa conjetura. Resulta que siempre es 1 si el primo es congruente con 1 o 4 módulo 5. Y si el primo es congruente con 2 o 3 módulo 5, siempre es menos 1. Vamos a ir al listado de los primeros 12 números de Fibonacci. Vamos a ir al principio. Aquí voy a parar, pero vamos a ir al principio del acetato número 2. En el segundo donde tenía yo ese listado, no quiero ver un factor primitivo de f sub 100, porque, no. Mira, aquí esto no lo damos, esto es el f sub, ¿qué? El f sub 6. ¿Cuánto es? No, es f sub 7. ¿Cuánto es 13 módulo 7? Menos 1, ¿verdad? Ese de aquí es f sub 8, su factor primitivo es 7. ¿Cuánto es 7 módulo 8? Menos 1. Entonces esto siempre pasa, si el número primo es 2 o 3, módulo 5, siempre ese número primo es con menos 1 módulo del índice, que es primitivo, y es 1 caso opuesto. En particular, el número de Fibonacci tiene factores primos bastante grandes, al menos tan grandes como su índice. Si es más o menos 1 módulo n, tiene que ser mayor o igual que n menos 1. Entonces, bueno, como les he dicho, tenía muchos más acetatos. Van a tener que aguantarse. Voy a parar aquí.